Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, iniciamos hoy, hablan los doctores o continuamos. Este es su programa en donde tratamos temas básicamente de salud, pero la salud total, la salud integral, la salud que tiene que ver con todo lo que nosotros realizamos diariamente. Y en este programa justamente cada día tratamos de hacer y de enfocar temas de interés para que usted pueda también seguir el diálogo en su casa y continuar esto que nosotros iniciamos a esta hora de la mañana. Muy buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro, ¿cómo le va? Buen día, Eladio, buen día a los amigos televidentes. Siempre es grato contar con su presencia. Realmente es una gentileza que nos dispensan y nosotros tratamos de estar a la altura de sus expectativas en cuanto al contenido de este programa. Doctor, usted sabe que usted es un comunicador que es parte sumamente importante de este programa, pero que también usted en su labor cotidiana tiene otras actividades que tienen que ver con salud básicamente. Y tengo que siempre preguntarle los temas que a veces aparecen en los medios de comunicación. Y en este caso, con relación a la suspensión de hace 10 meses de medicamentos que se le ofrecían a personas con condiciones críticas de salud, con condiciones de cáncer. ¿Qué es lo que pasa con el asunto de esos medicamentos, doctor, que se suspendieron, que no se dan? ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, realmente lo que pasa es que ese programa ha sido reestructurado en sentido general, porque a la llegada de la ministra Altagracia Guzmán Marcelino, pues se auditó el programa y se encontró, lo primero, una deuda de 2.800 millones de pesos. Mamá. En segundo lugar, pues, digamos que... ¿Cuánto fue la deuda, doctor? 2.800 millones de pesos. Entonces, wow. Además, cuando se auditó, digamos, cada uno de esos programas y los pacientes que los recibían, pues se encontró cierto tipo de irregularidades, en el sentido de que habían pacientes incluso que habían fallecido y se les seguía mandando los medicamentos. Pero lo que te está diciendo es grave. Bueno, sí. Entonces se les seguía enviando los medicamentos. Fíjate que en torno a esto hay que tener mucho cuidado. O sea, por esos medicamentos llegaban a algún sitio. Claro. En todo esto hay que tener mucho cuidado porque son medicamentos realmente de alto costo y se prestan para cualquier tipo de situaciones, indelicadezas, irregularidades, gente que pueda aprovecharse a sacar beneficios. Múltiples factores tiene esto. Además, fue objeto de una revisión de todos los medicamentos que se estaban proveyendo a través del ministerio y que eran prescribidos por los oncólogos, la más de la vez en el caso de las enfermedades oncológicas, reumatólogos y eso. Entonces, con el apoyo de expertos en medicamentos y en cada una de las especialidades y buscando lo que son las evidencias científicas de que esos medicamentos realmente son buenos para tratar esas enfermedades, pues hubo una depuración de medicamentos. De 80 y pico de medicamentos de alto costo que se financiaban para las personas afiliadas a esos programas de salud pública, pues se redujo a unos 43 medicamentos. Porque, más de la mitad. Como la mitad, porque se encontró que muchos medicamentos de los que se usaban realmente no había ningún tipo de evidencia que atacaran el mal para el cual estaban prescritos. Wow. Entonces, ha ocurrido algo. Todavía yo creo que falta un poco más de socialización con los médicos oncólogos, con los médicos reumatólogos, con los médicos, en fin, que de una u otra manera son los que prescriben esos medicamentos. Tú sabes que el médico está constantemente bombardeado por la farmacéutica, que le llevan productos, que le llevan medicamentos, que le dicen que son buenos para esto, que le llevan estadísticas,
Bueno, y no todos los médicos realmente dedican el tiempo necesario para hacer sus propias investigaciones en la base de datos que existe, donde ya están los estudios que realmente tienen calidad, estudios clínicos controlados, doble ciego, en fin, cohortes largas donde que se ha evidenciado que el medicamento surge su efecto, en fin, no acceden a eso. Y como consecuencia, pues muchas veces son persuadidos a prescribir medicamentos que realmente no tienen la efectividad que dicen tener de parte de la farmacéutica. Tú sabes que detrás de esto hay un gran negocio. Entonces yo creo que muchas de las dificultades que están teniendo personas es porque llegan con prescripciones de medicamentos que ya están fuera y que se ha especificado que otros medicamentos lo han sustituido y que son los que tienen. Fíjate en las reuniones que se hicieron precisamente con las sociedades especializadas de esa área, cuando ellos hablaban de algún medicamento, simple y llanamente el equipo que estaba coordinando esas actividades le decía, bueno, pues tráigame las evidencias que tiene usted para que demuestre que ese medicamento es costo efectivo, que ese medicamento, y resultó que nunca aparecieron esas evidencias y al final quedaron fuera. Entonces, eso tiene que ver con esa situación. Por otro lado, el ministerio sacó eso de allá, sino que eso, lo que tiene que ver con medicamentos oncológicos, se fue al oncológico, al hospital. Se ha comenzado a hacer una especie de descentralización para evitar ¿Pero que... cuál oncológico, doctor? El oncológico público. No el que tiene 70 años. Bueno, hay dos oncológicos, está el Heriberto Peter, que es una ONG, ¿verdad?, que venía haciendo y hace un gran trabajo con respecto a los pacientes con este tipo de dolencia, pero ahora existe el hospital oncológico. Entonces ahí están esos medicamentos. Ahí están esos medicamentos, pero no ahí también. Han comenzado ya, por ejemplo, en Santiago, para alguna patología, para evitar que tenga que trasladarse aquí a la capital. Entonces, de una u otra manera, creo que hay que mejorar lo que es la comunicación, la socialización de estos procesos para evitar que los pacientes estén dando tumbo y se vea como una especie de obstáculo al acceso a ese medicamento. Obviamente, también tengo que decirte lo siguiente, esos medicamentos de alto costo tienen un límite en el sentido de la capacidad de financiamiento. No hay ningún país que sea capaz de financiar todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué trata de hacer el ministerio? Bueno, centrarse en las personas que tienen mayor precariedad en términos económicos, es decir, realmente los pobres, porque también iban al Ministerio de Salud Pública a buscar esos medicamentos, gente que tú lo veías que llegaban en un Mercedes-Benz. Wow. Entonces, gente que tiene capacidad de pago para comprarlo y le quita la oportunidad a una persona pobre que no tiene esa capacidad. Bueno, gente que no quiere caer en la pobreza. Y parece un chito. Buenos días, Nelson, Eladio, amigos televidentes, pero parece un chiste. Pero realmente si algo a usted lo puede llevar a la ruina, a la quiebra, es cuando usted tiene una enfermedad catastrófica de esta y que lamentablemente usted tiene que encararla. Costeárselo. Exacto, costeársela. Esto lo lleva a la quiebra al más bonito. A uno de clase media, pero una gente rica no lo lleva a la quiebra. Bueno, porque aquí... lo lesiona todo y le mella su... Ahora, ¿pero por qué son tan caros los medicamentos? Porque, por el mercado. Oye, por el mercado. Y sobre todo porque son, mira, el descubrimiento de una nueva molécula en el ámbito farmacológico le cuesta a una farmacéutica entre 800 a 1.000 millones de dólares. ¿Tú estás oyendo la cifra? ¿Qué? Una pastilla, tener una pastilla nueva. Tener un principio activo nuevo que dé los efectos deseados. Eso cuesta mucho dinero, el tema de la investigación, innovación, desarrollo por parte de ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que a esas empresas, a través del tema de la Organización Mundial del Comercio, establece una serie de patentes que le dan la exclusividad para hacer ese producto por un tiempo hasta que supuestamente ellos obtienen la recuperación de sus recursos y su ganancia, porque evidentemente que hay un mercado muy importante con respecto a esto, y es más, por ejemplo, hay áreas que tenían medicamentos hoy y como que la vacunación, que una serie de medidas que se han tomado han reducido la incidencia y prevalencia de esas enfermedades. Los pacientes, pocos que pueden tener ese tipo de patología, no tienen medicamentos porque las farmacéuticas no lo fabrican porque no tienen beneficio. Por ejemplo, tal es el caso
en el tema del VIH en niños. Es decir, hoy en día las farmacéuticas que hacen medicamentos para el VIH para niños no lo están haciendo porque se ha reducido sustancialmente en el mundo entero lo que es la transmisión vertical de una madre que tiene VIH al niño. Entonces resulta que se necesitan menos y hay un déficit en términos del mercado de esos tipos de medicamentos cuando aparecen niños con esta patología. Wow. Mira, con relación al tema, Nelson, de algunos hospitales que yo pienso que deben ser incluidos en la red, que como es el caso que mencionabas hace un momento, del hospital oncológico. Señores, miren, cuando nosotros iniciamos con un hospital oncológico de la magnitud del INCAR, que es un hospital con o sea, es una mole, una estructura imponente. Sin embargo, nosotros tenemos 72 años en la República Dominicana, que los servicios de cáncer, los servicios oncológicos, la formación de los recursos humanos, esto quiere decir, la formación de los oncólogos clínicos, de los cirujanos oncólogos, en manos de la Liga Dominicana contra el Cáncer, específicamente en el hospital Heriberto Peter, y de corte y porrazo se produce una información que yo la entiendo, a mi opinión personal, en lo que respecta, pienso que es desafortunado decir que todos los pacientes que tengan sospecha incluso de cáncer deben dirigirse al INCAR, obviando esa realidad, que si en este momento el hospital, el oncológico, cerrara, lo que tendríamos es un colapso del sistema. Yo pienso que la ley, todavía la ley 123-15 no tiene ¿cómo se llama?, el manual, la reglamentación para aplicarse. Yo pienso que esas ONG tienen que incluirse dentro de la red pública de salud. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando de una ONG que su filosofía ha sido beneficiarse la parte mercurial, o sea, la parte, digamos, privada como tal. Entonces, yo pienso que esta institución hay que preservarla, porque en esta capital, solamente por mencionar un caso, yo pienso que deben existir no menos de 4 o 5 hospitales oncológicos porque simplemente no dan abasto. Este hospital no ha arrancado, el INCAR no ha comenzado, pero no ha comenzado por otras razones, no porque los pacientes que tenga el Instituto Dominicano el Hospital Heriberto Peter sea la limitación, sino todo lo contrario. Yo pienso que hay que preservar el oncológico y hay que permitir que sea parte de la red. Si nosotros estrangulamos ese hospital diciéndole que no, todos los pacientes deben ser dirigidos hacia el nuevo oncológico, estaríamos haciendo un flaco servicio a la población, no al oncológico como tal. Mira, realmente, tú sabes que nosotros debemos caminar hacia la universalización de lo que es la seguridad social y sobre todo a que todo dominicano y extranjero que vivan en la República Dominicana de manera legal, pues estén afiliados a la Seguridad Social y al Seguro Familiar de Salud. De modo tal que todas las instituciones públicas y privadas, el afiliado tenga la libre opción de ir donde quiera. Yo no creo que el hospital oncológico, el INCAR, sea una amenaza para el hospital Heriberto Pilto. Como tú muy bien dices, es decir, cada día son más los pacientes que tienen este tipo de dolencias por razones epidemiológicas, por razones demográficas, por acción de aumento de expectativa de vida, por estilo de vida hoy en día que terminan siendo, digamos, una situación que permite que estas enfermedades florezcan, lamentablemente. Yo creo que pueden tener cabida ambas, es más, pueden ser instituciones que tengan realmente convenios de colaboración, porque claro, instituciones que tienen un expertise en determinada área, pues puede perfectamente ser complementaria de la otra, es decir, se complementan. Nosotros tenemos que aprender a que deben existir convenios de trabajo público-privado, público con ONG, en fin, el sistema de salud en la República Dominicana desde el punto de vista de la atención es un sistema mixto, donde hay un sector importante privado que le da respuesta al 25% de la población. Hay una serie de ONG
que son las que han cargado por mucho tiempo por precariedad en el área de servicios públicos de salud, con elementos tan importantes. Por ejemplo, Heriberto Pitter ha tenido la tradición de abordar los temas de cáncer, pero tú tienes el Instituto Dermatológico, que es el que lleva el programa de lepra, pero tú tienes el Centro Nacional de Rehabilitación, que es el que ha venido dando el servicio de rehabilitación, ya que en los hospitales, en términos generales, ese servicio no se ha desarrollado. De modo que hacia ahí tenemos que pensar el sistema de que haya una serie de convenios de gestión que permitan que se forme evidentemente una red público-privado que vaya del primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención. Eso no existe como política en el ministerio. Es que debe incluirse, porque no es el ministerio el que, por ejemplo, la ley 123, que se aprobó en este año, todavía no se ha completado lo que es toda la característica en cómo se va a implementar, lo que se le llama reglamento. Entonces yo pienso, Nelson, que es una oportunidad maravillosa, que esos centros, tú vas en este momento al Instituto Dominicano de Cardiología y eso es un semillero. Claro. O sea, tú vas en este momento y es una ONG. O sea, no pertenece o al Instituto de la Diabetes. O al Instituto de la Diabetes, o al INDEN, ¿cómo se llama? El dermatológico que tú mencionabas. Eso es un semillero. Entonces, si tú eso lo obvias, si tú entiendes y miras hacia otro lado que eso no es parte de la red, tú estás cometiendo un grave error, porque la respuesta que tiene la población en enfermedad oncológica, en enfermedad cardiovascular, son de las grandes deficiencias que tiene nuestro sistema, que ha tenido que dejar en manos privadas, que cuando decimos privada esto hay que tomarlo con pinza, porque la filosofía de estas instituciones no es lo mercurial. Tú vas al Instituto Dominicano de Cardiología, donde nosotros le ofrecemos servicio a los pacientes que tienen problemas cerebrovascular, porque tienen unas instalaciones tecnológicas de primera línea, y tú encuentras que la característica de esa población es sumamente deprimida. Entonces yo pienso que lo que hay es que incluirlo para que la oferta que tiene la red de salud pública sea hacia esas instalaciones que ya existen. Y entonces desarrollar polos nuevos, como el caso del INCAR, pero no podemos dejar Instituto Dominicano de Cardiología, el INDEN, el oncológico fuera, porque sería un absurdo a todas luces. ¿Y alguien ha planteado dejarlo fuera? El problema es que estrangular, sí, yo pienso que sí, porque cuando se produce una información, por ejemplo en el caso del cáncer, de que todo paciente a nivel nacional debe dirigirse, incluso con sospecha de cáncer, al INCAR, obviando la realidad del oncológico, tú lo que lo estás diciendo es, bueno, vamos a estrangularlo, porque si esos pacientes que son de SENASA ya no pueden ir a otro lugar que no sea el INCAR, tú lo que estás es planteando la disolución, porque si yo te quito todos los centavos de tu bolsillo, yo te digo, no, tú puedes ser libre, pero tú no te vas a poder mover. Y yo creo que eso hay que corregirlo a tiempo. Exactamente. Mira, lo que hay que constituir las redes, porque en República Dominicana las redes todavía están en la mente de muchos, digamos, formuladores políticas. No se han articulado esas redes. Por ejemplo, tú tienes en Santiago, pues, un oncológico, que también es un patronato. Bueno, si yo tengo en Santiago ese oncológico que tiene cierta capacidad resolutiva para este tipo de pacientes, pues el sector público hace un convenio de gestión con el oncológico de Santiago. Porque, por eso te digo de la importancia de que todo el mundo tenga su afiliación, porque el camino que lleva el sistema de salud es que la parte de atención a la gente va a estar financiado por la Seguridad Social. Si es del régimen subsidiado, lo financia el presupuesto nacional, es decir, a través del gobierno. Si es del contributivo, pues lo financia el propio empleado con el empleador. De modo que eso va a estar pago por esa vía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿cómo es que usted va a mandar de Santiago un paciente que venga a la capital? Si tú tienes algo que es una ONG, o que puede ser privado, porque también hay instituciones privadas. Simple y llanamente lo que hay que hacer un convenio de tipo contractual donde queden especificadas las tarifas, porque posiblemente le salga más barato al propio Ministerio de Salud Pública financiar eso a través de organizaciones que están instaladas, que el ministerio se ponga a construir infraestructura, emplear recursos humanos, tecnología. Óigame, simple y llanamente es sentarse y buscar una tarifa
que sea, digamos, equivalente. Que sea conveniente para y que se pueda dar el servicio. Al final, yo creo que lo que nos queda es que tenemos que pensar que el sistema tiene su razón de existir por el paciente, que al que hay que buscarle la forma de darle servicio a la gente, ¿ve? Es decir, no es tener un monopolio, no, es como con lo que tenemos, pues tenemos que buscar ese equilibrio que permita el acceso sin ningún tipo de traba a la solución de los problemas de salud de la gente. Eso es lo que tenemos. Si nosotros pensamos eso, evidentemente que podemos resolver, es decir, cuando tú constituyes la red, tú perfectamente dices, bueno, lo oncológico, los pacientes que vienen, primero desarrollar la capacidad por lo menos de tamizaje descentralizado a nivel municipal y provincial, de que no tenga que venir para hacer diagnóstico en la capital, es decir, los citólogos o patólogos que procesan biopsia. Están regados por el país completo. Entonces lo que hay que darle condiciones, sobre todo a nivel provincial, para que ahí se pueda determinar si la persona tiene o no tiene el tema y después ver qué capacidad en el nivel que tenemos y el paciente donde no haya esa capacidad, evidentemente que tiene que ser referido porque usted no puede tener en cada provincia un oncológico con el costo de eso, sino que usted entonces refiere, si nosotros tenemos que evolucionar para que la gente tenga una historia clínica electrónica donde pueda de cualquier nivel que vaya, el médico pueda ver el historial de él, de modo que sea una sola red articulada. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquí aparece, doctores, que personas con esclerosis múltiple, cáncer hepático, etcétera, etcétera, están reclamando esos medicamentos. Bueno, lo que hay que trabajar también, no recuerdo si ahora en la ampliación del Plan Básico de Salud están contempladas esas enfermedades de alto costo. Hay que incorporarlas. Porque el tema del financiamiento de esto, fíjate, es una población, digamos, pequeña, que tiene este tipo de dolencia, que si bien es cierto que tienen un alto costo en términos de su tratamiento, no menos cierto que no son tantísimos. Es decir, usted puede encontrar 300, 400 pacientes en el territorio nacional. Entonces se puede financiar eso, porque el tema de esto es costo unitario versus frecuencia de demanda de servicio. Y eso es lo que hay que sentarse a discutir. Pero nosotros tenemos una debilidad en República Dominicana. Y es el tema que no hemos desarrollado capacidades amplias en el ámbito de la economía de la salud. Que economistas de la salud puedan sentarse para, digamos... ¿Y existen esos técnicos? Desde luego, sí. Para sentarse, para discutir con proveedores realmente la tarifa equilibrada. Porque en esto hay negocio. Y, bueno, las instituciones con fines de lucro, pues evidentemente que tratan de sacar su mayor tajada. Entonces hay que llevarlo a que, bueno, esto es un negocio, pero no todo tipo de negocio. Y los niveles de renta tienen que estar definitivamente controlados. Normalizados. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro medio, Eladio, Nelson y amigos televidentes, es ese último que tú acabas de tocar. Ese último que tú señalas es crucial porque tenemos que, el negocio de la medicina, se oye peyorativo el término, el negocio de la medicina. ¿Ha venido? Sí, pero cuando tú lo planteas así, rechina. Escucharlo solamente rechina. Sin embargo, mira lo que nosotros ayer conversamos de ya la decisión de que los empleados públicos vayan al SENASA. Esto ha traído un revuelo enorme y obviamente que lo va a seguir matizando a medida que los días pasen. ¿Por qué? Porque las instituciones que han visto su negocio burlando la ley, obviamente que van a reaccionar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú hay un artículo que yo escribí recientemente que señala 2 centímetros la diferencia entre la vida y la muerte. Eso a razón de un caso de una señora con un aneurisma que hago la arteriografía, esto es el estudio para el cateterismo hacia el cerebro, para observar la lesión. Estoy, Nelson, Eladio, amigos televidentes, a 2 centímetros literalmente donde está el problema y me veo limitado a tener que retirarme. Pero eso finalmente le costó la vida a esta señora. El no tener la posibilidad de introducir entonces un microcatéter, llegar hasta la lesión, ponerle un par, 2 o 3 coils, proteger la lesión y entonces retirarme y luego entonces salir a investigar que no.
como no tiene cobertura, ¿qué tuve que hacer? Retirarme, y la señora entonces, 5 días después, esperando la respuesta, se rompió de nuevo y falleció. Entonces nosotros no podemos depender del negocio de la medicina para que nuestros pacientes, nuestra gente fallezca porque no tiene cobertura, porque el mercado no le da esa posibilidad. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que, como tú dices, hacer uso de esos recursos humanos que tenemos, que son economistas, que saben dónde sobra, dónde falta, porque a final de cuentas el mercado no puede regular el tema de la salud, no puede dejar en manos privadas, en manos mercuriales, qué conviene y qué no conviene. Entonces, habrán enfermedades que obviamente van a dejar beneficios y otras que van a dejar pérdidas, pero entonces alguien tiene que asumirla, porque no podemos nosotros depender de estas variables que son insensibles para que una gente viva o muera. Ante todo, lo más importante. Pero para completar, ¿dónde la gente puede ir a informarse acerca de esta problemática? Bueno, al Ministerio de Salud Pública, al propio oncológico. Mira, realmente todo el tema de la separación de funciones, digamos que es algo nuevo. Sí, y eso sobre la marcha se va a ir mejorando. Hacen falta muchos reglamentos, hace falta muchas normativas de procedimiento, en fin, y que tiene que haber un proceso de socialización para que la gente conozca que existe esto. Uno de los problemas que tenemos nosotros con el tema de leyes es que las leyes, bueno, se promulgó tal ley, pero no hay un proceso de socialización en términos de la comunidad para que se conozca, incluso del aparato judicial que le va a aplicar. Es decir, con la cantidad de leyes que nosotros tenemos en la República Dominicana, relativamente nuevas, posiblemente hay muchos analfabetos dentro del ámbito jurídico que son abogados. Entonces tiene que haber ese proceso de socialización y luego de implantación. Son procesos en paralelo que tienen que llevarse para que se puedan aplicar todo esto. Con respecto al tema de la seguridad social, evidentemente que lo hemos hablado mucho aquí. A donde hay que hacer mucho hincapié es a cambiar la filosofía del sistema de salud que está dirigido a curar enfermos. Tenemos que invertir más en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades, de accidentes, porque eso va a disminuir costos y eso va a permitir que el dinero rinda para cubrir otras necesidades. El tiempo nos va a rendir, pero será mañana, cuando el viernes, mañana estábamos a 5, a 6, a 6. Hoy es 5 o 6. Hoy es 5, entonces mañana viernes 6, entonces el tiempo nos va a rendir un poquito más. Día de la Constitución que se trasladó para el lunes. Si mañana hay que trabajar, señores, no cojan el viernes y el lunes, se cambió el día festivo. El trabajo es tan malo que hasta lo pagan. Así mismo es. Vámonos, señores. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.